Seguramente ya has visto imágenes de las calles abarrotadas de China. En medio de todo ese movimiento hay gente común, estudiantes, repartidores, personas normales usando un iPhone. O llevan un teléfono chino de gama alta muy caro, o un iPhone relativamente nuevo. También ves a mucha gente vistiendo ropa de marca y utilizando productos que cuestan muchísimo dinero. Y eso es algo que sorprende a mucha gente que viene de fuera. China es un país con cientos de millones de personas que todavía viven con ingresos bajos, y aún así, muchas de ellas parecen llevar una vida de lujo, rodeadas de productos caros. ¿Cómo es posible? La respuesta no tiene tanto que ver con el dinero, sino con la cultura y con una palabra que vas a escuchar mucho aquí, mianzi. En China, la forma en que te perciben los demás no es solo una cuestión de estética o de moda, es en cierto modo, una forma de supervivencia. Existe un concepto milenario llamado mianzi, que podemos traducir como la cara o el prestigio social. No se refiere a tu rostro físico, sino a la imagen que proyectas ante los demás. Es el estatus social que los demás perciben de ti. Y en la cultura china, profundamente influenciada por el confucianismo, esa imagen importa de una manera que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados en Occidente. Perder la cara, o ser visto como un fracasado, una persona pobre o alguien sin éxito, es una de las peores cosas que le pueden pasar a alguien en China. Es casi una vergüenza pública. Pierdes el respeto de tu familia, de tus compañeros y de quienes te rodean. Y eso puede afectar muchos aspectos de tu vida. Un escritor chino del siglo XX llamado Lu Xun describió el mianzi como el principio que guía la mente china. Para ellos no es solo una metáfora, es una parte fundamental de cómo funciona su cultura. Y va mucho más allá del consumo. En China, dentro de una relación de pareja, se espera que el hombre tenga un estatus igual o superior al de la mujer. Si la novia gana más dinero que él, eso puede afectar su mianzi. En el ámbito laboral, muchos jóvenes ponen la reputación social y el honor de la familia por encima de sus propios intereses. Eso incluso influye a la hora de elegir una profesión. Hay casos de empleados chinos que prefirieron renunciar a un trabajo muy bien pagado, antes que seguir en una empresa donde habían sido criticados públicamente por su jefe. Para ellos, recuperar el mianzi después de una humillación de ese nivel sería prácticamente imposible. Y la cosa no termina ahí. Los padres de hijos solteros reciben constantemente preguntas de familiares y amigos sobre cuándo se va a casar su hijo o su hija. La presión es tan grande que muchos no solo presionan a sus hijos, sino que incluso salen a buscarles una pareja. De hecho, hablamos de eso con más detalle en el vídeo anterior. Salvar la cara aquí significa demostrar que has triunfado. Mostrar que has logrado salir adelante. Y por eso las comparaciones son constantes. Miras al lado y ves a tu vecino con un teléfono nuevo. Luego miras al frente y ves a tu compañero de trabajo con ropa de marca. Entonces empiezas a preguntarte, ¿la gente me estará mirando de otra manera? ¿Pensarán que soy un fracasado? Y es justamente ahí donde empieza todo. Dentro de este contexto, el iPhone se convirtió en mucho más que un simple teléfono. En China, ciertas cosas siempre han estado asociadas al estatus social, los apartamentos, los coches de lujo y las marcas exclusivas. Pero como comprar una casa o un coche está fuera del alcance de mucha gente, tener un smartphone de alta gama, un objeto que usas todos los días y que todo el mundo ve, se convirtió en la mejor forma, especialmente para los jóvenes, de demostrar que perteneces a un determinado nivel social. Que estás un escalón por encima dentro de la escala social. Y el iPhone, en particular, tiene un enorme peso simbólico. Representa modernidad, acceso a un estilo de vida más occidental y una imagen de sofisticación. Para muchos jóvenes chinos, mostrar un iPhone no tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con demostrar que no eres menos que nadie. Y eso, sin duda, fue algo que Apple supo entender muy bien. Las empresas saben aprovechar este tipo de comportamientos. El elevado precio de los iPhone en China no es un problema de marketing, forma parte de su atractivo cultural. Un producto demasiado caro para que cualquiera pueda comprarlo fácilmente, es precisamente el tipo de producto que termina convirtiéndose en un símbolo de estatus. Y aquí aparece un gran problema cuando ese símbolo cuesta más de lo que una persona realmente puede pagar. Y en China eso ocurre constantemente. Los productos de lujo y los dispositivos tecnológicos están entre las principales razones por las que muchos jóvenes chinos se endeudan. Y el propio sistema facilita que eso suceda. A partir de 2009, el gobierno comenzó a permitir que las empresas ofrecieran préstamos personales mucho más rápidos que los bancos tradicionales.
Incluso por montos de hasta 5 veces el salario mensual de quien lo solicitaba y con plazos de pago mucho más largos. ¿Qué podría salir mal con un sistema así? Desde 2013, la expansión del comercio electrónico, las tiendas online y las fintech aceleró todavía más el mercado del crédito al consumo. Los bancos chinos emitieron decenas de millones de nuevas tarjetas de crédito cada año. Las deudas pendientes siguieron creciendo hasta 2023, superando el billón de dólares. Y vale la pena mencionar que aplicaciones como Alipay y WeChat también empezaron a ofrecer créditos instantáneos directamente desde el celular, haciendo que endeudarse fuera todavía más fácil, y muchas veces, casi imperceptible. Todo el proceso se volvió tan sencillo que, en muchos casos, conseguir un préstamo de cientos de miles de yuanes llevaba apenas unos minutos. Y muchas veces, era la propia tienda o el concesionario quien animaba al cliente a solicitarlo en el mismo momento de la compra. Tienes crédito demasiado fácil dentro de una cultura que valora enormemente las apariencias. Es una combinación realmente peligrosa. Y la lógica detrás de todo esto da bastante miedo. Cuando te detienes a pensarlo, ves que hay personas que ahorran en comida, que viven en espacios muy pequeños. Hay gente que realmente pasa necesidades en China. Pero algunas de esas personas no renuncian a tener un celular caro. No porque sea un capricho sin importancia, sino porque el teléfono es lo más visible. Habla por ti incluso antes de que abras la boca. Y dentro de la lógica del Mianzi, eso es precisamente lo que importa. La explosión del consumismo en China. No podemos entender esta obsesión por consumir sin comprender lo que ocurrió en China durante las últimas décadas. Entre los años 80 y 2020, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. Ningún otro país ha experimentado una transformación tan grande en tan poco tiempo. Hoy, China cuenta con más de 400 millones de personas pertenecientes a la clase media. Una cifra que supera incluso la población total de Estados Unidos. Cuando cientos de millones de personas ascienden de clase social al mismo tiempo, el consumo termina convirtiéndose en un símbolo de éxito. China salió de la pobreza extrema a una velocidad sin precedentes, y toda una generación creció viendo ese cambio con sus propios ojos. Sus padres trabajaron durísimo, vivieron muchas privaciones y tuvieron que renunciar a infinidad de cosas. Sus hijos no quieren vivir esa misma realidad. Y quieren que todo el mundo lo sepa. Los millennials chinos crecieron durante lo que se conoció como el boom de lujo, una época en la que la demanda de productos extranjeros de alta gama se disparó. Y el combustible que terminó avivando todavía más ese fenómeno fueron, sin duda, las redes sociales. Douyin y Xiaohongshu crearon un entorno donde los influencers muestran apartamentos, coches, ropa y experiencias de lujo ante millones de seguidores. Las transmisiones en vivo para vender productos también se convirtieron en un fenómeno nacional. Un influencer aparece en directo, enseña un producto y miles de personas lo compran en tiempo real. En 2024, el mercado del comercio electrónico mediante transmisiones en vivo en China alcanzó alrededor de 300.000 millones de yuanes, casi 45.000 millones de dólares. En enero de 2024, el influencer Don Yui generó más de 880 millones de yuanes en ventas durante una sola transmisión en vivo en Douyin. Una única transmisión. Un solo día. Algo así era prácticamente impensable hace apenas 10 años. El 47% de los usuarios de Douyin ya han comprado productos a través de las transmisiones en vivo de influencers. Así que ya no estamos hablando solo de una aplicación de entretenimiento, sino de una auténtica máquina de vender. Una enorme máquina de hacer dinero que China ha sabido aprovechar de manera muy inteligente, pero que, al mismo tiempo, también impulsa a las personas a consumir cada vez más. Por eso, los chinos son una sociedad muy consumista. Volviendo al concepto de Mianzi, vale la pena profundizar un poco más en él porque explica prácticamente todo lo que estamos viendo. En China, las personas tienen un enorme miedo a la desaprobación social. En la práctica, eso significa que no dar una buena imagen ante los demás puede tener consecuencias muy reales. En una reunión familiar, ser el único que no tiene coche puede convertirse en tema de conversación. En el trabajo, usar un teléfono de una marca poco conocida puede interpretarse como una señal de fracaso profesional. Hay muchísimas situaciones como estas, que sirven para entender cómo funciona este sistema. Y lo que lo hace todavía más complejo es que China es una sociedad profundamente colectivista. Tú no representas solo a ti mismo. Representas a tu familia, a tu ciudad y a tu apellido. Por eso, tanto los éxitos como los fracasos son colectivos. Cuando das una buena imagen, toda tu familia salva la cara.
Y cuando das una mala imagen, ya te puedes imaginar lo que ocurre. Y el gobierno también ha entrado en este asunto. No para proteger las finanzas de los jóvenes, sino porque la ostentación excesiva empezó a convertirse en un problema político. En 2024, la Administración del Ciberespacio de China lanzó una campaña contra las cuentas que promovían un estilo de vida excesivamente ostentoso en las redes sociales. Plataformas como Weibo, Douyin y Xiaohongshu prometieron combatir la extravagancia, el despilfarro y la exhibición innecesaria de riqueza. ¿Significa eso que están en contra del materialismo? El argumento oficial es que, cuando el materialismo se expande demasiado, puede terminar influyendo negativamente en los adolescentes. De hecho, varios influencers conocidos por exhibir su riqueza fueron expulsados de estas plataformas. Uno de ellos fue Wang Hongwan, que tenía más de 4 millones de seguidores en Douyin y era famoso por afirmar que nunca salía de casa con menos de una fortuna de 8 cifras, además de presumir de su colección de Rolls-Royce y de numerosas propiedades. Y no fue el único, muchas otras cuentas también acabaron siendo suspendidas. Y, hasta cierto punto, esta medida tiene cierta lógica. Coincide con un momento en el que la economía china está desacelerándose y el desempleo juvenil sigue siendo muy elevado. Ver a alguien presumiendo de millones mientras tú ni siquiera consigues trabajo es el tipo de situación que genera frustración y resentimiento. La gente se desanima. Y al gobierno chino no le interesa que la población se sienta así. Según esa lógica, la gente debe mantenerse optimista para seguir contribuyendo al desarrollo del país. En definitiva, aquí existe una gran paradoja. Mientras una parte de los jóvenes sigue endeudándose para mantener las apariencias, otra está haciendo exactamente lo contrario. Cada vez hay más personas reduciendo gastos y buscando descuentos en absolutamente todo. Quizá podamos hacer un vídeo sobre ese fenómeno, conocido como el ahorro por venganza. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver un vídeo sobre ese tema. Y cuéntenme también qué opinan de todo esto. ¿Creen que algo parecido ocurre en el lugar donde ustedes viven? Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó el contenido, consideren suscribirse al canal y hacerse miembros para apoyar nuestro trabajo. Y nos vemos en este otro vídeo que YouTube cree que también les puede interesar.